noche. Es un privilegio, es un gozo, es un honor estar aquí. No soy merecedora, pero a Dios le ha placido. Y solo nos queda decir, heme aquí Dios, aleluya. Porque para eso estamos. Para hacer la perfecta voluntad del Señor, aleluya. Como dijo, aleluya, nuestro presidente, mi nombre es Yajaira Rivera de Collazo. Vive Dios, aleluya. Ese es mi esposo que está en mi casita, aleluya. Yo espero que esté viéndome, aleluya, por los medios, aleluya. A quien amo mucho, aleluya. Vive Dios, aleluya. Y tengo un grupo que estuvimos juntas viajando, aleluya, que nos inspiramos unas a la otra. Y qué bendición, aleluya, que hay personas que te inspiran, que te empujan, aleluya, y te ayudan a seguir hacia adelante en el camino del Señor, aleluya. Pero tengo a mi hija Yarielis, ella no entiende mucho español y su lenguaje primario es el sign language. Pero Yarielis, alza tu mano y Dios le bendiga. Amén, aleluya, es una victoria de tenerla aquí. Pero en esta comunión, aleluya, reciban saludos de mi pastora y el pastor Carmen y Edgar Nieves, aleluya. Estoy más que contenta de estar aquí en mi casa, porque esta es mi casa también, ¿verdad que sí? Amén. En esta comunión buscamos en la palabra, vive Dios, en Hechos 27 del 21 al 25. Cuando usted lo tenga, diga un amén bien alto, aleluya. Hechos 27, 21 al 25. Te adoramos, aleluya. ¿Todo lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir, aleluya, este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Aleluya, gracias Señor por tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella día a día, Señor. Así como tú has hablado en mi vida, Señor Padre Santo, que tu pueblo, aleluya, tengo los oídos abiertos espirituales para entender lo que esta noche tú quieres hablar a sus vidas, a sus mentes y a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Vive Dios, puede sentarse, hermano. No dejes que la tormenta te desenfoque, aleluya. Aún, aleluya, en la tormenta nos mantendremos enfocados, aleluya. Diga bien alto: esta tormenta no me puede detener, aleluya. Esta tormenta no me puede detener, aleluya. Y si podemos hablar de enfoque, podemos hablar del personaje perfecto, sería Pablo, porque cuánto vituperio pasó Pablo, cuántas veces fue encarcelado, aleluya, cuántas veces primero él persiguió, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, aleluya, fue perseguido por hacer la perfecta voluntad del Señor. Pero nada ni nadie detuvo a Pablo, porque Pablo sabía, aleluya, la visión que Dios había puesto en sus manos, porque Pablo se encerraba en ese monte, tenía presencia y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Pablo llevaba las marcas del evangelio, aleluya. Vive Dios.
Y qué lindo es conocer a Pablo, aleluya. Esta historia poco se ha escuchado. Y si yo se la descifrazo, ¿verdad? Es como una película, aleluya, vive Dios. Pero podemos ver, aleluya, que se trata de la tormenta. Hubo vientos fuertes, contrarios, huracanes, tempestad, aleluya, y un naufragio. Pero ¿sabes qué? Nada ni nadie lo detuvo. Nada ni nadie lo detuvo. Nada ni nadie lo detuvo, aleluya. ¿Por qué? Porque estaba enfocado, aleluya. Porque él tenía que llegar al otro lado. Era necesario que llegara ante el César para ser juzgado como ciudadano, ¿verdad? Romano, aleluya. Que muchas injusticias había pasado Pablo por hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué yo tengo que pasar por estos vituperios? Aleluya. Pero la Biblia es bien clara, lo dice, que seremos perseguidos, aleluya. Seremos señalados, aleluya. Pero con todo y eso tenemos que pararnos firmes en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Vive Dios, aleluya. Y la vida se trata de tormentas, pero tenemos que entender que tenemos que tener un enfoque, y el enfoque se refiere a dirigir la atención, la mente y el corazón hacia Dios y su voluntad. Reconocer, si yo no tengo esto en mi vida, aleluya, yo jamás y nunca voy a estar enfocada. Primero tengo que reconocer la soberanía de Dios, aleluya. Y esta es una iglesia que han entendido la soberanía de Dios, aleluya. Si los vientos han sido fuertes, quizás nos han tambaleado un poco, aleluya, y quieren cortar nuestra visión, pero luego nos paramos firmes de pie a decir, esta tormenta no me va a derribar, aleluya. Reconocemos una persona enfocada reconoce la soberanía de Dios, aleluya. Entiende que Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera, aleluya. Ni yo mismo lo entiendo, presidente, aleluya, vive Dios. Pero sí entiendo que Dios es un Dios de poder, aunque no entendamos la soberanía de Dios, aleluya. Sabemos que Él es un Dios soberano, aleluya. Una persona enfocada, aleluya, entiende que esto se trata del reino de Dios, que aquí nada es de nadie, aleluya. Vive Dios, hermano, y se acuerde de mi nombre, aleluya. Soy la hija de Dios, sierva de Dios para servir al reino de Dios, aleluya. Se trata del reino de Dios, aleluya. Venimos a servir, aleluya, para el reino de Dios. Entendemos, aleluya, que el mismo Jesucristo, aleluya, no fue servido, sino que sirvió. El que no entienda, aleluya, que es para servir, va a perder el desenfoque. Porque esto es para servir. En todo momento, en todo lugar, aleluya, sin cuestionar. ¿Qué quiere el Señor? ¿Dónde quiere el Señor? Aleluya, vive Dios. Esto es para tu reino. Esto es para ti, aleluya. Y aquí están, aleluya, los que están dispuestos a hacer tu perfecta voluntad. Vive Dios. Una persona enfocada prioriza las cosas de Dios, aleluya. Darle prioridad a lo de Dios primeramente, aleluya, sobre las cosas de la tierra. Porque yo no sé usted, aleluya, mis tesoros no están aquí en la tierra, están en los cielos. Mis tesoros están en los cielos. Y yo sé que cosas buenas me esperan allá arriba, porque para eso estamos pagando un precio y sacrificándonos, ¿verdad que sí? Y tendremos galardones allá en los cielos. Así que no se desanime, que pronto nos vamos, aleluya. Una persona enfocada, aleluya, vive Dios. Entiende el llamado de Dios, aleluya. ¿Para qué, aleluya? ¿Por qué estoy aquí, aleluya? Vive Dios, aleluya. ¿Cuál es mi visión, mi meta, aleluya? Todo es para agradar a Dios, aleluya. Todo se trata de agradar a Dios, aleluya. Una persona enfocada, aleluya, vive Dios, aleluya. Muestra el amor de Dios. Qué difícil hoy en día. Qué difícil hoy en día, porque hay muchos que el corazón se le está endureciendo. Vive Cristo. Mostramos el amor de Dios, aleluya, hacia el prójimo, aleluya. Aún el enemigo, aleluya, por ese oramos. A ese le servimos el vaso de agua. A ese le ponemos el plato de comida también, aleluya. Vive Dios, aleluya.
Esa es una persona enfocada, aleluya. Y como le había dicho al principio, en la vida se trata de series de tormenta. El comienzo de la tormenta, durante la tormenta y cuando finaliza la tormenta. Pero me parece, pastor, aleluya, que hay tormentas que no quieren salir de nuestra vida, aleluya. Pero lamentablemente, aleluya, oh, vive Dios, aleluya, son de bendición también, porque ahí es que Dios moldea nuestro carácter. Por más que queramos escapar de esa tormenta, por más que quieras esconderte, aleluya, vive Dios, aleluya, entiende que tienes que enfrentar la tormenta. Entiende que Dios te puso en medio, aleluya, de ese lugar, aleluya, en esa tormenta, aleluya, como persona enfocada, aleluya, para aquellos que están desenfocados, aleluya, se mantengan en alerta, aleluya, y entiendan, aleluya, las amenazas del enemigo. Oh, te adoro, Dios, aleluya. Y hay tormentas, aleluya, que vienen, aleluya, inesperadas a nuestras vidas. Y hay tormentas, hermano, que podemos que decir que aunque sufrimos, lloramos, aleluya, nos lamentamos, aleluya, hay personas que le han sacado el provecho a las tormentas. Podemos hablar de la tormenta de María, ¿verdad?, que destrozó, y lamentablemente y tristemente muchos perdieron la vida, aleluya, pero otros, aleluya, aprovecharon el momento y se levantaron, aleluya, con más fuerzas, aleluya, vive Dios, el pasto era más verde, aleluya, y vive Dios, mucha vegetación nueva, aleluya, y muchas personas aprovecharon el momento, ¿verdad? Hicieron negocios nuevos. Ustedes que viven en Puerto Rico saben más que yo, ¿verdad? Pero entendemos que hay personas que no se quedaron estancadas en el dolor y la tristeza y lo que se había llevado arrastrado la tormenta. Sino dijeron, ok, esto azotó fuerte, esta tormenta nos dio duro, pero ahora yo me voy a levantar con más fuerza, aleluya, porque yo sé a quién yo le he creído, aleluya. Y en esas tormentas no es que sea fácil, porque hay vientos fuertes, tenemos miedos, aleluya, momentos de soledad, de oscuridad, aleluya, mucha destrucción, desánimo, entra la duda, aleluya, pero todo depende cómo te enfocas en ese medio de la tormenta, aleluya. Si quieres, aleluya, sacar algo bueno de ahí, decirle, Señor, ¿de qué se trata esta tormenta? Hazme entender, hazme ver, aleluya, que tú quieres que yo haga en medio de esta tormenta que siento, aleluya, que me está destrozando, pero todavía tengo esperanza en ti, todavía creo en ti, Dios. Vive Dios, aleluya. Y en esa serie, en el comienzo, cuando hay tormentas, ¿verdad?, que empiezan, y hay unas que son avisadas, pero hay otras, aleluya, que vienen de repente, que quieren tumbarnos, aleluya. Pero cuando Dios da una palabra, no hay viento fuerte, no hay nada, no hay María, no hay huracán, no hay nada ni nadie que va a detenerte, aleluya. No hay nadie, porque si la palabra la dio Dios, esa palabra se va a cumplir, aleluya. En el principio, aleluya, Pablo les advierte, aleluya, él fue preso. Él entró en esta barca y les advierte, le dice en el comienzo, hay viento fuerte. Le da una palabra en el versículo 9 donde dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho prejuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. ¿Y qué pasó? El centurión, quien estaba encargado de Pablo y los presos, que había tenido un buen trato con Pablo y compasión de Pablo, y Dios tuvo humanidad con él. Aleluya, dice la palabra que en vez de hacerle caso a Pablo, él siguió el consejo del timonel, del que llevaba el timón y del dueño de barco. Es que verdad que hay un refrán que dice que donde manda capitán no manda marinero, pero el que lleva mi timón es Dios. No le hicieron caso a la advertencia de Pablo. No escucharon la voz de Pablo. Aleluya. Lo daban por loco, porque a Pablo lo daban por loco. No, o sea, nosotros nos dan por loco, pero lo que ellos no entienden, ¿verdad? Que esto es ¿qué? Poder de Dios. Aleluya. Loco está el que no ha probado, ¿verdad? Estar en los caminos del Señor. Aleluya. No le hicieron caso. Y ahí vemos cómo Pablo, aún él mismo,
Tuvo que arriesgar su vida, aleluya. Y podemos decir, pero ¿qué sabe Pablo del timón? ¿Qué sabe Pablo de navegar? Si Pablo no es un capitán, aleluya. Pero él tenía su capitán. Él tenía a Jesucristo. Él tenía un guía, aleluya. Él estaba enfocado, aleluya, en lo que Dios iba a hacer, aleluya. Él iba seguro que él iba a llegar al otro lado. Porque había una palabra, aleluya. Vive Dios, aleluya. Y decimos, lamentablemente, Dios da una palabra y hay personas que no escuchan, son cabeciduros y tenemos que pasar las consecuencias. Pero a mí me da un ejemplo Pablo. La palabra no me dice, por lo menos aquí, que Pablo se enojó en ese momento. No me dice nada de eso. Sino, aleluya, él se quedó tranquilo, ¿verdad? Le dio la advertencia, siguieron de largo y trataron de, ¿verdad?, de sobrevivir en esta tempestad tan fuerte, estos vientos tan fuertes, aleluya. Vive Cristo, aleluya. Te adoramos, aleluya. Había un Pablo que aunque vio el peligro, siguió enfocado. Que aunque dio una advertencia y no lo escucharon, siguió enfocado. Él sabía que también, aleluya, la tormenta pudo haber sido evitada y no la escucharon, pero él siguió enfocado. Vive Dios. Yo quisiera que usted se preguntara en esta noche, ¿cuál es mi enfoque? Aleluya. ¿Qué es lo que yo estoy enfocando en mi vida en estos momentos? Aleluya. Para entender, aleluya, que si estoy enfocado o no, tengo que saber si hay muchas distracciones en mi vida. Aleluya. Tengo que comenzar a sacar esas distracciones de mi vida para que nadie y nada, aleluya, me quite ese enfoque a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha prometido. Aleluya. Yo no sé qué te ha dicho el doctor. Yo no sé qué te ha dicho, aleluya, quien quiera decirte, aleluya. Vive Dios, pero recuerda que Dios te dio una palabra. Enfócate solamente en esa palabra. Detente por un momento. Si no la has escrito en tu libreta como yo hago a veces, aleluya, busca. Señor, tú me diste una palabra en algún momento. Acuérdate de esa palabra, porque mire, hermano, aleluya, Dios no miente. Dios no miente, usted lo sabe, pero es que Dios tiene que acordárselo. Es que Dios tiene que acordárselo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos desenfocamos porque el viento está fuerte, está azotando duro. Aquí hay personas que están casi en el piso, aleluya, como la palmera. Pero somos como la palmera que por más fuerte que del viento, que te tambalee de lado a lado, pero sigue firme en su palabra, firme en sus promesas, aleluya, y en su palabra, Dios. Oh Dios, aleluya. Durante la tormenta, ese es el comienzo que viene sin esperarse, aleluya. Hay advertencia, pero no escuchamos la voz de Dios. Perdemos un poco el enfoque. Entonces estamos durante la tormenta. Una tormenta que parece que nunca se va a acabar. Bendito sea Dios. Una cosa detrás de la otra. Sales de una cosa y viene otro viento fuerte para querer arrasarte, aleluya. Pero lo que no sabe el enemigo muchas veces es que estamos fundados sobre la roca. Nuestras raíces están tan profundas que Él tiene que arrancarnos verdaderamente, sacar toda la fuerza que tiene, pero esa fuerza jamás y nunca va a ser más grande que la fuerza de Dios. Estamos tan agarrados. Aquí hay gente que, mira, le han dado fuerte, aleluya, esos azotes, aleluya. Pero no han visto, no saben. ¿Y qué es lo que lo mantiene de pie? ¿Qué es lo que pasa con esa mujer? ¿Qué es lo que pasa con ese hombre? Su casa tambaleando, sus hijos no le sirven a Dios, aleluya. Y ella y él siguen orando y en pie, aleluya. Vive Dios. Porque esas raíces están bien profundas. Esas raíces no hay nada ni nadie que las arranque, aleluya, vive Dios. Oh, poder en ti, Dios, aleluya. Si ese eres tú, dale gloria a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Vive Dios. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento así. Así que se dejaron llevar por la deriva. Muchas veces así es. Señor, ya yo no puedo. ¿Por qué estamos qué?
con nuestras propias fuerzas. No dejamos que sea Dios el que trabaje. No dejamos que sea Dios el que guíe, que lleve ese timón. Aleluya. Y hablamos y sabemos y conocemos, pero no soltamos ese timón, aleluya. Y decirle, Señor, lleva el timón tú. Ahora me voy a dejar llevar a la deriva. Que el viento me lleve donde tú quieres llevarme, aleluya. Ahora estoy depositado en tus manos. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sean por mis propias fuerzas, sino por tu fuerza, Señor. Y sé que veré la victoria en mi vida y en los míos, aleluya. Y estaba con más fuerza. Comenzaron a arrojar cargas por la borda. Porque es que Dios nos está pidiendo eso mismo. Mira, saca ese yugo. Tira, aleluya, esa carga al fondo del mar. Y hay personas que ya han tirado esa carga y vuelven como buzos hasta el fondo del mar, aleluya, a buscar lo que Dios ya olvidó, lo que Dios ya perdonó, aleluya. Si Dios lo perdonó, no busca en lo profundo del mar. Suelta la carga, suelta la carga, suelta la carga, aleluya. El yugo lo llevamos porque queremos, porque ya Dios perdonó. Dios nos trae alivio y esperanza a nuestras vidas. Tenemos que soltar para poder seguir caminando y estar enfocado en Dios, aleluya. ¿Cuál es la carga que te está aguantando? Que no deja ese barco arrancar. Aleluya. Suelta, 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 suelta. Suelta la carga. Entró el desánimo y perdieron las esperanzas. Todos perdemos en algún momento las esperanzas. Vive Dios, aleluya. Los que estaban en el bote, vive Dios, en el barco, habían perdido las esperanzas. En esta tormenta nos enseña quiénes somos, aleluya, y cómo cambiamos nuestra atmósfera. Si todos estamos en esta barca, todos estamos pasando por diferentes tormentas, vive Dios, aleluya. Todos tenemos que estar enfocados para poder vencer estas tormentas y llegar al otro lado. Tenemos que ser un cambiador de atmósfera. ¿Cómo yo voy a cambiar esa atmósfera con esos vientos fuertes? Aleluya. ¿Cómo yo voy a cambiar, aleluya, esta tempestad? Aleluya. Jamás, aleluya. Pero déjeme decir, aleluya, que Pablo era un cambiador de atmósfera, porque Pablo estaba enfocado en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, aleluya. Le dice Pablo, llevamos mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, ahí sí les dio un regañito. Debían haber seguido mi consejo de no seguir, ¿verdad? Y se habían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Primero da la advertencia y después les dice, se los dije, pero no se quedó ahí. Esto es lo que me gusta, Pablo. Pero ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo perderá el barco. Cobra ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien yo pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo, iglesia, no tengas miedo, iglesia, no tengas miedo, cobra ánimo. Yo no sé quiénes de ustedes se han parado en medio de la iglesia, aleluya, y solamente veo una iglesia que se ha enfocado el problema. Es que yo no veo la promesa de Dios, es que yo no veo cambios, aleluya. Pero tiene que haber un cambiador de atmósfera. ¿Dónde están los jóvenes cambiadores de atmósfera? Aleluya. ¿Dónde están los jóvenes que dan vida, aleluya, a la iglesia? Cuando ve una iglesia desanimada, cuando ve una iglesia cansada,
desanimada, desesperanzada, aleluya, se levanta en medio de la congregación. Oh, aleluya, señores, tengan ánimo, iglesia, ánimo, ánimo, dice el Señor, aleluya. Dice el Señor, no tengas miedo, iglesia. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado, aleluya. No te enfoques en el problema. Oh, vive Dios, aleluya. Mira, hermano, yo pasé una situación con mi hija menor aquí. Yo veía que esa tormenta no se iba a acabar, aleluya. Hablé con mis hermanas de oración, de fe, aleluya. Esas mujeres guerrearon conmigo y me dijeron, tú no estás sola en esta batalla. Tú no estás sola en esta tormenta. Vamos, camina, camina, camina. Camina hacia la promesa. Camina hacia la palabra. Aleluya. La importancia de un cambiador de atmósfera en nuestras vidas. Cuando tú estés en una tormenta, asegúrate de buscar personas que te van a animar, que van a cambiar tu mentalidad negativa. Yo no necesito gente negativa a mi lado. Yo no necesito gente que me tire al fondo del mar, que me tire las aguas. Yo necesito gente que me levante las manos y diga, camina, vamos, vamos hacia adelante. Vive Dios. No tengas miedo, pueblo. No tengas miedo, iglesia Betsaida. No tengas miedo. Parece que la promesa no va a llegar. Parece, aleluya, que no va a llegar. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Pero cuando Dios dé una palabra, por más fuerte que se vean los vientos, por más fuerte que veamos la situación, se va a cumplir. Mira, nosotros humanamente hasta nos olvidamos de lo que le pedimos a Dios, lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Nos olvidamos, pero Dios tiene eso ahí guardado. Porque Él no se olvida. Somos nosotros que nos olvidamos. Y Él está ahí pendiente. Todavía. Sé lo que me pidiste en secreto. Sé lo que hablaste tú conmigo en secreto que nadie sabe. Tú lo olvidaste, pero yo no me he olvidado. Yo no me he olvidado, aleluya. Les cuento que no hace mucho, unos domingos, unas semanas atrás, estoy en un retiro de la junta de la iglesia y de momento orando y sentada así me acuerdo de mi padre y me acuerdo de unas peticiones que él había hecho, porque yo no sé si todavía lo hace, nosotros lo hacemos con los jóvenes. Él tenía me encontró un papelito y lo había guardado por un tiempo, hace años atrás, yo estaba todavía soltera y yo guardé ese papelito y decía reconciliación o restauración de mi familia y lo tuve guardado por mucho tiempo. Y eso como que me impactó entender que en jovencita yo, que mi padre tenía una confianza en Dios. Hermano, esas cosas a veces no las olvidamos y las dejamos. Pero esa petición de mi papá, yo sé que está todavía en el cielo. ¿Sabes qué? Pasó el tiempo, mi papá falleció. Pero ¿sabe qué? Esa promesa todavía sigue en pie. Aleluya, porque yo he visto a Dios obrando en mi vida. El Señor me acordaba y yo, Señor, ¿por qué tú me acuerdas de esto de mi padre? Aleluya. Yo quiero que tú entiendas que esa petición está delante de mí. Que aunque tú te hayas olvidado, aunque tu padre no esté aquí, aleluya, todavía esa petición está delante de mí. Y yo me acuerdo de esa petición, aleluya. Acordándome, yo soy el que hago y yo no miento, aleluya. Y cuando venimos al Padre le encanta eso, que vayamos a donde Él, aleluya, que dependamos totalmente de Él, aleluya. Y yo dije, Señor, aleluya, perdóname, Padre, por si he desconfiado, Señor, perdóname, Señor, aleluya. Gracias por acordarme que tú todavía tienes esa petición delante de ti. ¿Y cuántas peticiones hemos hecho? ¿Cuántas peticiones? Y muchas de ellas no nos acordamos. Y quizás muchas de ellas no han sido contestadas, aleluya. Pero ¿sabe qué? Estamos aquí. Le seguimos sirviendo a un Dios vivo y a un Dios de poder. Y aunque quizás no lo he visto totalmente, lo veré. Lo veré. Lo estoy viendo en mi familia, no lo veo como quiero verlo, pero Dios está trabajando porque no es a mi forma
Esa es su forma. Y ahí sí Dios me está moldeando. Vive Dios. Pero qué lindo es el Señor, aleluya. Vive Dios. Y se para Pablo en medio de ellos y le dice: no tengas miedo. Tienes que compadecer ante César. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Es necesario. Es necesario, presidente, aleluya. Es necesario, aleluya, vive Dios, aleluya. Y por Pablo estar en medio de esa barca, Dios le concedió la vida de los que estaban ahí. O sea que no era la vida solamente de Pablo que se iba a salvar, sino de todos los que se encontraban ahí. Pecadores, injustos, justos, aleluya. De todo un poco había ahí, pero por la misericordia y amor de Dios, aleluya, Él le concibió la vida, aleluya. A pesar, aleluya, vive Dios, que Él había dado una palabra, aleluya, y no la habían escuchado. Él dio una palabra de advertencia, dio una palabra de ánimo. Y cuando estaba a punto de amanecer, Pablo animó a todos a tomar alimento. Hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ahí conocemos una persona enfocada. Una persona que no solamente piensa en Él. Una persona que no solamente dice: yo tengo un propósito de llegar, que se salve quien pueda. No. Aquí vamos a llegar todos, aleluya. Estamos juntos todos. Nos montamos todos en la barca. Todos llegamos al otro lado, aleluya. Porque así lo ha dicho Jehová. Aleluya. Les dicen: coman, aleluya. Ustedes tienen que comer, les ruego. No dijo: mira, coman si quieren. Les ruego. Me encanta Pablo. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Mira, ni un solo cabello de su cabeza. Cuando Dios te dice que no perderás ni un solo cabello, no perderás ni un solo cabello. Nos toca a nosotros mantenernos enfocados y creer en esa promesa de Dios. Aleluya. Si Él lo dijo, aleluya, Él lo hará, aleluya. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Dice la palabra que todos se animaron. La importancia de un cambiador de atmósfera en medio de la tormenta. Oh, qué lindo, Señor. No dice 1, 2 o 3. Todos se animaron, aleluya, y también comieron, aleluya. Una vez ya satisfechos, aligeraron el barco y continuaron, aleluya. Te adoro, Señor. Una persona enfocada en el Señor, aleluya, es una persona cambiadora de atmósfera. Porque aquí lo que hay para mí también lo hay para ti. Hay para mí, hay para ti, hay para todos. Porque le servimos a un Dios de poder. Todos se animaron, no tan solo con el pan que le había dado. Antes que le diera el pan, aleluya, esa palabra, el pan de vida, fue la que le alimentó a ellos primeramente. Antes de poner su bocado en su boca, la palabra que había dado Pablo de parte del Señor, ya ellos estaban animados, aleluya. Antes que nosotros nos pongamos un bocado en la boca, aleluya, ya la palabra de Dios, aleluya, nos ha alimentado, nos da vida, aleluya. Cobramos ánimo y seguimos caminando enfocados, aleluya. Vive Dios. Y dice que eran 276 personas. No estábamos hablando que eran 2 o 3 personas, sino 276 personas. Aleluya, vive Dios, aleluya. Durante la tormenta, aleluya, vamos a saber quiénes somos. Ahí es que se sabe quién es. Ahí es que se sabe quién es. Ahí o nos matamos a palos unos a otros, o si hay poco pan, primero yo, después tú sí das. Pero un Pablo, yo sé que aquí hay muchos como Pablo. Antes que coma yo, comes tú.
antes que yo coma, comes tú. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh poder en ti, Dios, aleluya. Porque si no hay por mí, yo me alimento del pan de vida de su palabra y continuaré hasta donde Dios me lleve. Vive Cristo, aleluya. Qué lindo, aleluya. Luego saliendo, aleluya, casi saliendo, ¿verdad? Lo último de la historia que se la estoy resumiendo, aleluya. La nave se hizo pedazos. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara nadando. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo. ¿Y quién hace eso? Dios. Vive Dios, aleluya. Y por salvarle la vida a Pablo, él impidió llevar a cabo el plan de matar a los soldados. Porque ahí estaba el plan de Dios. Y Dios dijo, ¿qué él dijo? Que ni uno iba a perder la vida. Y si Dios lo dijo, no iban a quedar unos ahogados y otros iban a llegar a la orilla. Todos, aleluya, llegaron. Unos nadando, unos en tabla, aleluya. Llegaron a la orilla y llegaron sanos y salvos como Dios lo había dicho. Llegaron sanos y salvos como Dios lo había dicho. Pero si Pablo no estaba enfocado, aleluya, en lo que Dios había hablado, el propósito, la visión que él tenía, lo que tenía que cumplir, aleluya, jamás iba a llegar al otro lado. Jamás iba a llegar con vida, aleluya, y no se iba a cumplir la promesa de Dios. La importancia, aleluya, de creer una palabra de Dios, aleluya, que cuando Él nos habla, aleluya, prestar atención, aleluya. Vive Dios y no tomarla en vano. Vive Dios, aleluya. Aleluya, los soldados pasaron y llegaron sanos. No te enfoques en lo que queda atrás, aleluya. Quedó un desastre y quizás dice perdí mucho, aleluya. No, lo viejo, la vieja queda atrás, aleluya. La vieja criatura quedó atrás, a Dios hace todo nuevo, aleluya. Por eso Dios nos pide que nos despojemos del viejo hombre, aleluya. Despojémonos de esas malas costumbres, viejas costumbres, aleluya. Despojémonos, aleluya. Dejemos atrás lo que quedó atrás, aleluya, para enfocarnos en lo que está hacia adelante. En lo que está hacia adelante. Ya me llevaste a la orilla, me salvaste la vida. ¿Por qué tengo que mirar atrás? Si solamente miro es para decir gracias, Señor, porque me libraste. Gracias, Señor, aleluya, porque me salvaste. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí y de los que andaban conmigo, aleluya. No te enfoques en eso. Y esas destrucciones, aleluya, como quedó el barco destruido, aleluya. Aleluya, a veces tenemos que ver nuestra propia condición, cómo estamos y lo que queda adelante, aleluya. Y llega concluyendo, aleluya. Llega a Malta Pablo, como Dios había dicho que iba a llegar salvo. Pero enseguida que llega Pablo a Malta, una serpiente lo pica y quiere matarlo. Es que esto es constante, hermano. Esto lo leemos en la palabra de la Biblia, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo preguntamos, somos humanos. Pero mire, hermano, en la palabra vemos cuántas persecuciones tuvieron, aleluya, los hijos de Dios, aleluya, aquellos que decidieron hacer la voluntad de Dios. Pero qué bonito que vemos un Pablo que se mantuvo enfocado. Y hoy día, aleluya, leemos la palabra, aleluya, vive Dios y decimos, si Pablo pudo hacerlo, yo puedo hacerlo, aleluya. Así como le hablaste a Pablo, tú has hablado a la vida mía, tú has hablado a los míos, aleluya. Y yo creo en esa palabra. La tormenta no nos puede detener, aleluya. Estuvieron 3 meses en Malta, aleluya. Ahí Pablo hizo muchos milagros y la estima que le tenían a Pablo, el concepto que tenían de él, aún era mucho mayor. Ahí Pablo en esa barca demostró quién era Dios. Ahí Pablo demostró su humanidad. Aleluya, vive Dios, aleluya. ¿Cómo te encuentras tú en esa tormenta? Aleluya, ¿cuál es en tu enfoque en esa tormenta? ¿Qué palabra estás proyectando? Aleluya. ¿Cómo estás cambiando la atmósfera de los que están a tu alrededor? Aleluya.
Hay muchos que se mueren a tu lado. Hay muchos que necesitan un bocado de pan. Hay muchos que necesitan una palabra. Hay muchos a tu lado que necesitan que le levante las manos, aleluya, y que le digan: cobra ánimo, vamos hacia adelante, vamos a llegar al otro lado, porque Dios lo dijo, porque Dios lo dijo, aleluya. Exhortó, dio ánimos, cambió la atmósfera, hizo sanidades y llegó donde tenía que llegar, aleluya. Su entorno lo detuvo, aleluya. Él no estaba en un lugar cómodo para hacer la voluntad de Dios. Ahí en la incomodez, ahí en la tormenta, ahí es que seremos probados y ahí es que tenemos que demostrar quiénes somos delante de Dios. Un hombre, aleluya, obediente y un hombre de fe que cambió una atmósfera y se mantuvo enfocado, aleluya. ¿Y tú en qué te enfocas? ¿Cuál es tu objetivo? Vive Dios, aleluya. ¿Vas a enfocarte en los vientos fuertes o vas a creer la palabra que Dios te dio? Está en ti, está en mí. Hay momentos que nos enfocamos en los vientos fuertes. A mí me pasó. Yo le decía: Señor, porque no hay nada más fuerte que nuestros hijos sean tocados. Y ahí es que Dios nos va a probar nuestra fe. Y ese: Señor, yo no puedo con esta tormenta, porque era algo diario, era un ataque bien fuerte. Era un ataque bien fuerte, aleluya. Vive Cristo. Pero tuve que agarrarme de las promesas de Dios y acordarme de esas palabras que Dios me había dado y acordarme lo que dice su palabra. Señor, pero tu palabra dice esto. Es verdad que la tormenta y los vientos están fuertes, pero tú hablaste a mi vida. Y porque tú hablaste, aleluya, entiendo, Señor, sé que tú harás, aleluya. Hay, aleluya, personas que Dios te ha encargado en tus manos para que pasen al otro lado. Dios ha depositado personas en sus manos, pastor, que se encuentran a sí mismos como presos, que necesitan a alguien que le dé una palabra de ánimo y que le diga: no temas, porque Dios dijo que vas a pasar y vas a pasar. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario que estés frente a César, donde ahí Dios te va a defender. Hay personas que gritan desesperadas, que ya no pueden con la tormenta, pero Dios las depositó en sus manos. La ha depositado en sus manos. Y todavía cree en esa palabra. Y llegaremos al otro lado. Porque Dios lo dijo. 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 Llegaremos al otro lado. Llegaremos al otro lado. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Póngase en pie. Aleluya. Y dile: gracias, Señor. Aleluya. Porque una vez más, aleluya, has hablado en mi vida. Aleluya. Y me has dicho que yo llegaré. Que yo llegaré. Aleluya. Por encima de la prueba. Por encima de la tormenta. Llegaremos. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Esta casa no se cae, aleluya. Esta casa no se cae, aleluya. Hay una promesa, aleluya. Parece que está lejos, aleluya, pero esa promesa se cumple, porque no fue hombre que habló, sino ha sido Dios que él ha hablado, aleluya. Ha sido Dios. Y cuando Dios habla, se cumple. Que mucho lo repetimos, pero a veces, ¿verdad? Me incluyo a mí misma, no lo creo a veces. Pero se cumple. Se cumple porque se cumple. Grite quien grite, patalee quien patalee, digan lo que digan, traten de hacer lo que hagan, pero la palabra de Dios se va a cumplir en el nombre de Jesús.
Oh, poder en ti, aleluya. El altar está abierto, aleluya, para aquel que desea la oración, aleluya. Vive Dios, aleluya. Hoy Dios te dice, iglesia, cobra ánimo, aleluya. Yo no sé quién está dispuesto a pararse en medio de la iglesia y decir: pueblo, iglesia Betsaida, ten ánimo, ten ánimo. Vamos a llegar al otro lado. No es para muerte, no es para muerte. Hay una palabra y esa palabra se cumple, aleluya.